Podemos hoy disfrutar, Padre amado, Señor, de esa salvación, de esa bendición, de ese perdón. Y podemos, Dios mío, Señor, cuando llegues a este lugar, a buscar a tu pueblo, irnos contigo, Padre amado, Señor, a disfrutar de eso. Gracias a tu obediencia, gracias a esa muerte de cruz. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Bríndele una ofrenda de aplauso. Paso a la hermana Mercedes, que es la que va a ser la portadora del mensaje del día de hoy. Amén. 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 Bueno, antes que todo, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña oración para entregarle este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque la palabra es para ustedes y es para mí. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te entregamos este pequeño servicio, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por este mensaje hermoso que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, que no sean mis labios, Señor, quien pronuncien, Señor, cada palabra, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí. Quita de mí, Señor, toda humanidad, Padre amado, Señor. Quita de mí, Señor, todo lo que es de la carne, Padre. Y que sea tú, Señor, y que sea yo, Padre amado, Señor, instrumento tuyo, Señor. Llevo, Señor, cautivo mis pensamientos, mi voluntad, mis emociones, Señor, a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, como todo, no sé si todo, pero yo creo que bueno, hoy el Señor puso a los pastores, ¿verdad? Que nosotros hablemos hoy de la obediencia. De verdad que para mí, y sé que para muchos de ustedes, es muy importante la obediencia. Pero siempre que la obediencia vaya acompañada de Dios. Me explico. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es es someterse a una autoridad, bien sea en el ámbito de nuestro trabajo, puede ser someternos a la autoridad en la escuela, puede ser hasta en nuestro mismo hogar, porque en todas partes hay normas, hay reglas que cumplir. Y eso nos lleva a ser obedientes, ¿verdad? Por ejemplo, hasta en la calle, porque nosotros a veces, por ejemplo, aquellos que tienen carro, van en la calle y tienen que regirse por las señales de tráfico, tienen que regirse por un semáforo. Así no quieran parar, voy tarde para el trabajo y voy en el carro y no quiero parar, viene la luz roja y tengo que parar obligado y estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que someternos a esas reglas, a ese semáforo. Son reglas del mundo, pero tenemos que llevarnos y someternos a ellas. En nuestro trabajo también, con nuestros jefes, a veces tenemos un jefe que no soportamos, pero tenemos que ser obedientes a ellos. En el colegio, ser obedientes a nuestros maestros, ¿verdad? Aunque no queramos hacer tareas, aunque X, Y. En nuestros hogares también nos sucede lo mismo. Esa es una obediencia. Pero la obediencia, vamos a leer una palabra primero que todo. Voy a alumbrar porque me van a disculpar, pero no veo muy bien. Entonces, para alumbrarme bien la palabra. Podemos ir buscando en estas Biblias Deuteronomio 11, 13 a 15. El que trajo Biblia, ¿no? Amén. La palabra de Dios en Deuteronomio 11, 13, 15 dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de bendiciones, vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite,
daré también hierba en tu campo. Para tus ganados, y comerás y te saciarás. Esto nos dice claramente cómo el Señor, ¿verdad? Es una de sus promesas, es por qué nosotros debemos ser obedientes. Pero hay dos cosas. La obediencia tiene que ir acompañada de la sumisión. ¿Qué viene siendo la sumisión? La sumisión es ponerse bajo una autoridad, pero no hacerla por obligación, sino hacerla por amor, hacerla por devoción, porque la queremos hacer, porque es algo que nos nace, es algo que no nos impone una ley o porque va a haber una consecuencia si no la cumplimos. No, porque una obligación normal, como les hablé ya ahorita, en nuestro trabajo, la hacemos porque si no lo hacemos, por ejemplo, algo que tenemos que hacer en nuestro trabajo y no lo hacemos, pues nos botan del trabajo. Un semáforo, si no lo cumplimos, pues podemos chocar. Hay consecuencias, ¿verdad? Pero la sumisión, la hacemos es porque nos nace. Porque esa sumisión, esa obligación que va anexada, unida de la mano con la sumisión, la vamos a obtener ¿cómo? La obtenemos mediante la intimidad con el Señor. Es muy importante, entonces, la obediencia, ¿verdad? Y la sumisión, junto con la obediencia, nos lleva a ser exitosos. ¿Me explico? Si nosotros podemos realizar cualquier trabajo, pero si no lo hacemos con amor, pues no va a salir bien. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, al ser obedientes con nuestros padres y tener una búsqueda de su presencia y de su Espíritu Santo, nos lleva a ser exitosos en todos los planos en que nos desenvolvamos, bien sea en el trabajo, bien sea en la calle, bien sea en la escuela, bien sea en nuestro hogar y en cualquier parte donde estemos, porque vamos a hacer las cosas no por cumplir, sino porque nosotros queremos hacerlo, porque lo vamos a hacer con amor. Y todo esto, este amor, este entusiasmo, estas ganas de hacer las cosas bien, eso nos lo da el Espíritu Santo de Dios por medio de la búsqueda en su intimidad. El Espíritu Santo es el que nos lleva siempre a toda verdad y Él nos va a llevar, ¿verdad? A que nosotros, por medio de una intimidad con Él nos va a decir, no sé cuál es la palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar a cómo debemos actuar y cómo debemos hacer las cosas. Él nos va a dar ese empuje, ese amor, por medio de la búsqueda de Él, ¿verdad? La obediencia es muy importante para nuestras vidas porque eso nos lleva a recibir todas las bendiciones que nosotros, así como estaba hablando ahorita el pastor Aarón, ¿verdad? Que qué bonito es pedirle al Padre, ¿verdad? Pedirle, Señor, yo necesito un carro y que el carro no lo dé. Pero resulta que las cosas no son así, todo tiene un precio. Jesús pagó un precio por nosotros en la cruz, sí es verdad, pero nosotros aquí tenemos que ser obedientes hasta el Padre. De hecho, voy a poner un ejemplo. Nosotros como padres, ¿verdad? No es bueno siempre consentir a nuestros hijos y darle todo lo que nos pidan. ¿Por qué? Bueno, porque a veces uno le da todo a los hijos y no aprenden lo que es el trabajo, no aprenden a defenderse, no aprenden muchas cosas, uno le da todo a manos llenas. Nosotros como padres sabemos que es así. Así es nuestro Padre. Nuestro Padre no nos puede dar las cosas que le pidamos así como así. Sí lo puede hacer, porque Él es Dios todopoderoso. Él todo lo puede y es el dueño del oro y de la plata.
Es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos amados. ¿Qué no quiere darnos Él a nosotros? Más que nosotros a nuestros hijos. Porque nosotros siendo pecadores, le damos el pan a nuestros hijos, no le damos una serpiente. Continuamos nuestro Padre que está en el cielo y que nos ama inmensamente, ¿verdad? Pero tenemos que ser obedientes, ¿verdad? A veces nosotros nos decimos en la vida diaria, fíjate, Dios mío, ¿por qué pasa esto si yo hago todas las cosas bien? Pues lamentablemente creemos que las hacemos bien, pero hay ciertas cosas que realmente no están bien. Y es bueno tener una búsqueda con el Espíritu Santo, y allí el Espíritu Santo nos va a revelar en qué estamos fallando realmente. Y eso nos lleva a una obediencia. Yo les voy a contar algo. Pero yo siempre he dicho que la obediencia viene del temor a Dios, ¿verdad? Si nosotros le tenemos temor a Dios, no miedo, le tenemos temor a Dios porque Él todo lo puede. El temor a Dios es como un respeto, es como una reverencia, es como el amor que le tenemos a nuestros padres, ¿verdad? Pero le tenemos el respeto porque, es nuestro Padre. Así es Dios, nosotros le tenemos respeto a Él. El temor a Dios nos lleva a la obediencia y por consiguiente la obediencia nos lleva a la bendición. Entonces a veces nosotros queremos llegar a esas bendiciones, pero no le estamos siendo obedientes a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la chuleta. Aquí hay otra palabra de la Biblia, ¿verdad? Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto nos quiere decir que nosotros purificamos nuestras almas al ser obedientes. Yo les voy a contar un testimonio. Yo tengo años ya como cristiana y a veces uno mismo se engaña diciendo, estoy haciendo bien las cosas. Voy a la iglesia, voy a la célula, o voy a esto y voy a lo otro, doy los diezmos si es posible. Pero hay muchas cosas que no están bien. Yo les voy a contar mi testimonio. Yo tengo tiempo mucho en el Evangelio y venía haciendo cosas como escuchar músicas del mundo, como bailarlas, como decir ciertas palabras maracuchas, vamos a decirlo así. Sí, maracuchaba. Y gritaba mucho en la casa. Date quieto, papá. Lo normal. Lo vemos normal. Pero hay cosas que al Señor no le gustan. Esas cosas no son bien para Él. ¿Por qué? Porque así como nosotros escuchamos una alabanza, una adoración, y eso nos lleva, ¿por qué? Porque nos ministra a buscar la presencia del Señor, a entrar en su presencia, a caer rendidos a sus pies. Así nos ministra una canción del mundo. Nos ministra, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo hace muchos años atrás bebía, fumaba, amanecía. Claro, cuando eso no estaba con mi esposo, pero lo hacía. Y eso no estaba bien ante los ojos de Dios. Cuando entré en los caminos del Señor, yo fui apartándome de eso. Poco a poco el Señor me lo fue dejando. Porque no es que un pastor le va a imponer que tiene que dejar de hacer las cosas. No. A medida que nosotros busquemos del Señor, el mismo Espíritu Santo de Dios a través de su intimidad nos va a dejar
nos va haciendo, va dando la fuerza, ¿verdad? Que nosotros no tenemos como humanos, como de la carne, ¿verdad? De dejar esas cosas que no son agradables para el Señor. Y lo vamos dejando. Bueno, y en ese tiempo, ¿verdad? Hablando de ahora, eso le voy a hablar hace de 1 año y 4 meses. Todo eso pasaba en mi casa. Y yo seguía yendo a la iglesia, mi hija estaba apartada, tuve muchos problemas con ella. ¿Y qué sucedió? Hubo un día que mi nieta se enfermó. Un día que mi nieta se enfermó de una manera terrible. Y nosotros nos preocupamos mucho, nos asustamos. No entro en detalles, pero realmente fue así. Llamamos al pastor, hablamos, hasta el pastor Aarón estuvo allá. Oramos y empezamos a buscar del Señor. En esa búsqueda de decir, Señor, ¿qué hacemos? Y buscamos Espíritu Santo de Dios, llévanos a toda verdad, porque Él es el que nos guía. Porque Jesús cuando se fue de este mundo nos dijo, les voy a dejar un consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y sabemos que Él está allí con nosotros. A Él tenemos que buscarle y decirle, llévanos a toda verdad. No podemos buscar un amigo, un vecino. Tenemos que buscar de Dios, porque es el mejor consejero, el Espíritu Santo de Dios. Él nos guió y empezamos a dejar los gritos, y empezamos a dejar los pleitos, y empezamos a dejar esas palabritas. Empezamos a dejar tantas cosas que traíamos y que no sabíamos que eran tan malas, que de esa manera le abrimos puerta al enemigo para que haga lo que él quiera hacer en nuestras vidas. Lamentablemente lo hacemos y no sabemos. Y cuando nosotros empezamos a rechazar todo eso, empezó a venir la paz a mi casa. Empezó a venir el amor. Mi hija totalmente cambió, buscó del Señor. Vivía en fornicación con su marido y se separó de él por lo mismo. Y le dijo, si no te divorcias, yo no sigo viviendo con vos. O como sea que sea, pero no sigo viviendo con vos. Mi nieta empezó a mejorar y mi vida empezó a cambiar. Eso fue obediencia. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Fue obediencia porque fuimos dejando todo lo que no era agradable para el Señor. Gloria a Dios, porque la gloria es para Él. Pero al ser obedientes, no solamente somos obedientes para recibir bendiciones del Padre, sino para exaltar su nombre, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Él es merecedor de todo nuestros cambios. Él es merecedor porque como dijo la pastora Joana ahorita, fuimos para adorarlos. Nosotros estamos aquí, es de paso, pero Él nos hizo con amor para adorarlo. Amén. Amén. Esta buena amarilla. Estaba buena la oración. Hay una palabra en Efesios 2:2. ¿Me puede ayudar a leer? Yo lo tengo aquí en la Biblia. Efesios 2, correcto. Ajá, voy a leer desde el 1. Efesios 2, okay. Vamos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Correcto, amén. Escucharon bien, ¿verdad? Es tremenda la palabra cuando nos dice que cuando estamos en los deleites del mundo, de la carne, somos hijos de desobediencia. ¿Verdad? El espíritu que opera en la desobediencia, ¿quién es? Satanás. Él es el que opera en el aire. Entonces, ¿a quién le estamos trabajando? ¿A quién le estamos siendo obedientes? ¿A quién le estamos siendo obedientes? ¿Verdad? Dejo esa palabra en el aire, esa pregunta en el aire. Porque tenemos que pensar bien, ¿a quién estamos siendo obedientes realmente? A aquel que nos dice, te llenaré los graneros, te llenaré y te daré, como dice la palabra acá, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, ¿verdad? Daré también hierba en tu campo. ¿Qué quiere decir eso en los maracuchos? Que nos llenará las despensas. Que todo lo que labre en nuestras manos, que Él haga, no trabaje en nuestras manos, será prosperado y bendecido. Eso es lo que nos quiere decir esa palabra. Pero nosotros, en desobediencia, no somos nosotros. Amén. Amén. Nosotros estamos en obediencia. Amén. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, entonces no debemos estar en desobediencia, porque es estar del otro bando. Ahora hay otra palabra aquí muy importante también, que es 2 Corintios 7:15. Pastora, por favor. 2 Corintios 7:15. Sí. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y con temblor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué hermosa palabra. Un aplauso para el Gracias. Gracias, Señor, por tus promesas. Entonces nosotros, ¿verdad? Siendo esos hijos, si quisiera tener esa palabra aquí en la mano. Esa palabra es como nos dice, aún más. Él nos ama, pero al ser nosotros obedientes, aún más. Se puede imaginar cuánto nos va a dar, cuánto nos va a amar, cuánto nos va a bendecir y a prosperar nuestro Padre siendo nosotros obedientes. ¿Verdad? Ahora vamos a hablar algo acá. El que obedece ama a Dios. Porque al tener temor a Dios, como hablé del principio, ¿verdad?, nos lleva a la obediencia. Si nosotros nos lleva a la obediencia, guiados por el Espíritu Santo, porque amamos a Dios. Pero aquel que no lo hace, no lo ama. Porque no puede servirle a dos dioses. No podemos estar en obediencia al mundo, ¿verdad?, y buscar de Dios al mismo tiempo. Claro, todos no somos perfectos y tenemos cosas que corregir, pero busquemos la obediencia, busquemos de esa intimidad con el Espíritu Santo, y Él nos va a llevar siempre a toda verdad, nos va a ir guiando hasta que nosotros lleguemos a una obediencia. Siempre vamos a ir cayendo, porque es así, siempre, porque somos seres humanos. Pero nosotros sí podemos hacerlo. En mi casa, nosotros, después que sucedió todo esto, cuando yo digo algo que no debo, mi hija me dice, mami. Y cuando ella lo dice, yo, Ángeles. Nos corregimos unas con la otra. Porque debemos tratar, no somos perfectos, porque el perfecto fue Jesús y fue clavado en una cruz. Nosotros, ¿qué podemos esperar nosotros si tenemos tanto pecado en sí? Pero sí podemos buscar, no somos santos, pero podemos buscar la santidad.
Dice la palabra en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Amén. Amén. Hay muchas personas, incluso creyentes, porque estamos dentro de la iglesia, de una congregación, y aún estando dentro de la congregación, cuando nos corrigen, ¿verdad? Nosotros, digo nosotros porque tengo que meterme, pero nosotros a veces decimos, pues tengo que hacer eso, sí que yo lo estoy haciendo bien, o sea, ¿por qué me tienen que llamar la atención? Yo estoy diciendo, y se enojan. A veces nos dicen, una vez me dijeron a mí, yo no lo sabía, yo no lo hice por desobediencia, en realidad no lo sabía, pero me llamaron la atención, porque fui a adorar en el altar con un blue jean aquí. Realmente es una falta de respeto, es no honrar el lugar, ¿verdad? Pues cuando Moisés iba al monte Oreb, a la presencia de Dios, ¿qué le dijo el Señor? Quítate los calzados de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Entonces nosotros, si vamos a estar en el altar, tenemos que ir lo mejor, lo más, ¿verdad? Pulcro, lo más santificado, vamos a decir así, porque estamos en la presencia del Señor. A mí me llamaron la atención ese día. Y yo le digo, a mí me dio rabia, a mí me dio pena. Sentí una pena enorme. Yo decía, Dios mío, no me meto la cara, que no me vean, porque no sabía que no podía pararme en el altar así. Pero habemos quienes nos enojamos, en realidad. Y otra cosa, hablando de los pastores son personas, o sea, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y primero que todo está Él, ¿verdad? Pero luego de Él están los pastores. Si nosotros le obedecemos a los pastores, le estamos obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que velan por nosotros aquí en la tierra. Ellos son los que nos pueden corregir, los que están aptos, preparados por el Espíritu Santo de Dios para decirnos a nosotros, hey, esto está mal. Pero no lo hacen por criticarnos ni por nada de eso. Lo hacen porque Dios les va a pedir cuenta a ellos. ¿Cierto, pastora? El pastor está Entonces afuera. nosotros somos obedientes, pero ellos tienen que ser obedientes al Padre. Ellos están siendo obedientes al corregirnos a nosotros. Y nosotros por consiguiente debemos obedecerles a nuestros pastores. Ahora, hay otras cosas. Por ejemplo, el diezmo. Esa es una obediencia. También hay personas que no creen en eso. Creen que el diezmo simplemente es una parte que los pastores inventan para recibir dinero como pago de un servicio, o quizás para que se van a agarrar esa plata los pastores, se lo van a comer en helado, por decir algo. Pues es algo que está escrito en la palabra. No tengo ahorita la palabra acá, pero dice la palabra de Dios: llevar los diezmos a la folia y habrá alimento en tu casa. Malaquías 3, 9, 10. Lo leo. Malaquías capítulo 3. Desde el 8. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces,
Es una obediencia de parte de nosotros llevar los diezmos al alfolí, al altar. Es una obediencia porque lo dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, fíjense que todo lo que el Padre, nuestro Padre Celestial, es tan bueno que Él nos dice que llevemos eso al alfolí, pero que Él nos va a dar, ¿cuántas cosas nos va a dar a cambio? ¿Cuánto nos va a dar a cambio? Pues no va a faltar el alimento en casa, ¿verdad? ¿Y cuántas otras cosas más Dios nos promete en cada una de sus palabras? Él nos pide obediencia y Él nos va a retribuir. Es más, Él mismo se encargará de aquel que quiere robarnos nuestras bendiciones. Él mismo reprenderá a aquel devorador de nuestras finanzas, de nuestros bienes, de nuestras bendiciones, de nuestras propiedades. Él mismo se encargará de reprenderlo. No tenemos que temer. Yo tengo otro testimonio de eso. Mi hija no lo ha dado, pero yo lo voy a dar aquí por ella. Mire, mi hija era una persona que también en cierto modo pensaba así sobre los diezmos y las ofrendas. Y el día que ella comenzó a diezmar, ella empezó a darse cuenta que como el Señor cumple en su palabra. Uno le da al Señor $1 y Él nos retribuye el 100 por 1. Bueno, hace como menos de un mes le hacía falta un aire a uno de los cuartos de la casa. Entonces nosotros nos vamos a mudar. El aire que ella tiene está viejito. Y dice, ya ver, mami, no tengo ni medio. Bueno, pero ella yo sí quisiera comprarme ese aire. Y ella agarró y ella me dijo ahí, mami, yo le dije al Señor, te lo voy a decir a vos nada más, me lo dijo ella misma, te lo voy a decir a vos nada más para que vos veas como el Señor es fiel. Yo le dije al Señor, Señor, necesito un aire y tú lo sabes. Tú sabes, bueno, que soy fiel ante las, ¿cómo es que dicen? Las riquezas del reino, el dinero del reino, pues vamos a hacerlo así. Entonces ella dijo, tú sabes, Señor, pero aquí estoy. Necesito un aire y lo necesito antes del día sábado. Ella le puso ficha. Pero el Señor dice también en su palabra, probarme en esto. El Señor dice, probarme en esto. Ah, qué tremenda esa palabra. Ella dijo así y seguimos orando. Seguimos orando por eso, seguimos orando. Y por eso y por muchas cosas, ¿no? Nosotros oramos y empezamos a orar de todo. Y que resulta que el día viernes, se le presentó a ella en la mañana un trabajo y no había tenido plata que había agarrado así. El día viernes se le presentó a ella un trabajo. Y le llegó el dinero en su mano, en su cuenta, completico por el aire que le estaban pidiendo. Y me dijo, mami, me dijo el viernes en la tarde, yo, ¿para dónde vas? Que te estoy viendo que te estoy vistiendo. Y me dice ella, sí. Me mira así, se echa a reír. El Señor ya me dio el aire, ahorita vengo con el aire. ¿Qué? Fue, compró el aire y el viernes en la tarde teníamos el aire en la casa. Gloria a Dios. Así como Él es fiel con nosotros, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que tener una obediencia. Dice la palabra de Dios, que, ya que se me fue. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso está en el libro de Romanos 13, 1, 2. Entonces quiere decir con esto que cuando nosotros no cumplimos las leyes del mundo, también le estamos faltando a Dios. Porque esas leyes las creó Él mismo. Estamos siendo desobedientes a Dios por todos lados. Entonces, hermanos, el mensaje de hoy, ¿verdad?, nos habla de que nosotros tenemos que ser, primero que todo, buscadores de su presencia, buscadores de su verdad. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a toda obediencia, a toda verdad. Y por ello llegamos a la obediencia, a ser exitosos, porque la obediencia nos lleva a ser exitosos, porque Dios es el que nos da todo, Dios es el que nos provee todo, y al ser obedientes con Él, ¿qué nos puede faltar si todo viene de Él? Todas las leyes las ha creado Él, y todo lo que tenemos se lo debemos. Yo les traigo aquí una pequeña reflexión, una conclusión de esta pequeña enseñanza de parte de Dios. Dice, todo verdadero cristiano debe reconocer la importancia de la obediencia para tener una vida exitosa. Un creyente obediente siempre estará sumiso a todo lo que Dios le pide a través del Espíritu Santo, quien siempre nos lleva a toda verdad. Nunca olviden que solo por medio de la obediencia podemos alcanzar nuestras bendiciones. Amén. Bueno, esto es lo que hoy les traigo y de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.